Hola, hoy vuelvo a jugar con las geometrías, con los volúmenes huecos y con un uso del color muy gráfico. Como bonus, un gancho de pendiente personalizado. Como arcilla voy a usar dos colores. Uno, el tono celadón de la gama Opaline y el champán de la gama Number One. Acondiciono bien un poco de cada uno de los colores y hago dos láminas en la posición 5 de la máquina de pasta. Corto a lo largo y por la mitad los dos colores para ponerlos uno al lado del otro. Fíjate en que estoy trabajando sobre un papel de horno. Ahora sitúo un papel de horno sobre la arcilla para poder unir los dos colores mediante el bruñido. Primero lo haré con una espátula y después usando una tarjeta. Cuando está bien unido voy a poner una lámina sobre la otra. Pero como después voy a dar volumen, lo que haré para reforzar esa unión será desplazar 1 milímetro una lámina con respecto a la otra. Bruñe suavemente para que se adhieran bien. Paso esta lámina por la posición 5 de la máquina de pasta. Coloco el cortador cuadrado grande que voy a usar para después poder dividir la arcilla en 4 partes más o menos iguales y así trabajar con comodidad y con precisión. Ahora voy a abombar cada una de las piezas. Para eso sitúo el cortador más pequeño de manera que el color celadón ocupe aproximadamente 1/3 de la superficie. Doy la vuelta y voy dando volumen. Ahora que ya he dado el volumen que me gusta, coloco sobre un cristal y sitúo el cortador más grande asegurándome de que queda bien centrado. Retiro primero el cortador interior y ahora corto usando el grande. Debe quedarte algo así. Voy a hacer 2 piezas y a llevarlas al horno. Y mientras se endurecen, modelaré las otras 2 restantes. Cuando las primeras 2 piezas estén frías, pongo un poco de Cernit Glue en la parte plana y lo extiendo muy bien con los dedos. Coloco una de las piezas sin hornear, haciendo coincidir los 4 bordes y cierro bien apretando con los dedos.
Ahora recorto el exceso usando una cuchilla flexible y llevo al horno. Después de sacar las piezas del horno, voy a lijar solo los cantos para igualar las dos superficies. No es necesario lijar el resto de las piezas. Voy con el montaje y para ello comienzo por hacer un agujero en uno de los vértices. Para hacer los ganchos de los pendientes voy a usar un alambre de 0,8 milímetros de diámetro y de unos 8 centímetros de largo. Usando el mango de una de mis herramientas hago una anilla grande y la retoco con los alicates de punta cónica. Con los alicates planos doblo para hacer una forma de U. Solo queda colocar el gancho en la pieza de arcilla y disfrutar. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Ya sabes, siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.